Alumnas y alumnos de tercer grado de secundaria, les doy la más cordial bienvenida a una nueva sesión de Aprende en Casa 3. Mi nombre es Alejandro Sevilla, profesor de la asignatura Historia de México, y me siento muy entusiasmado por acompañarles en este espacio para que sigamos adquiriendo nuevos conocimientos relacionados con el pasado de nuestro país. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavar frecuentemente nuestras manos con agua y jabón, utilizar el cubrebocas correctamente, es decir, protegiendo nariz y boca, y guardar y pedir la sana distancia, alejados 1,5 metros de las demás personas. De esta forma, contribuimos a prevenir el contagio. El propósito que guiará la sesión es identificar las causas y consecuencias de la primera intervención francesa y la guerra con Estados Unidos de América. Por ello, ahondaremos en estos dos procesos históricos por los que atravesó nuestro país y que, sin lugar a duda, reconfiguraron el escenario político, económico y social. Seguramente recuerdan la situación política en que quedó México tras perder el territorio tejano, ¿o no es así? En esta sesión destacaremos las causas y consecuencias de la primera intervención francesa en nuestro país, conocida también como Guerra de los Pasteles. Además, identificaremos el escenario político de México en los años previos a la guerra con Estados Unidos de América, así como las causas y consecuencias de este proceso. En este tenor, daremos un breve recorrido por las diversas batallas que sostuvo el ejército mexicano contra el estadounidense. Recuerden que para realizar anotaciones solo necesitan bolígrafo y cuaderno. Si desean profundizar y ampliar más sus conocimientos acerca de este interesantísimo tema, consulten su libro de texto. Sin más, comencemos. A continuación, leeré un artículo titulado La Guerra de los Pasteles. Les sugiero poner mucha atención y tomar nota de los aspectos que consideren relevantes. Dice así: apenas en 1821, México había consumado su independencia y en la década siguiente seguía experimentando de qué manera funcionar como nación. Inestabilidad por donde quiera, saliendo de la guerra de Texas y con una desastrosa situación financiera. Desorden político y social, los levantamientos armados estaban a la orden del día. Muchos franceses establecieron su residencia en México después de la independencia y se incorporaron a la vida comercial. Remontel fue uno de ellos, quien en una de las revueltas sociales tuvo pérdidas en su pastelería, por lo que exigía un pago de 60,000 pesos. De ahí el nombre del conflicto, Guerra de los Pasteles. En 1838, otros franceses reclamaron el pago de daños a sus negocios causados por motines. Las quejas y demandas, en gran parte exageradas, se acumularon hasta que el primer ministro francés, Louis Mathieu Molé, mandó a su ministro en México, Defatty, que pusiera un ultimátum al gobierno mexicano para que pagara una indemnización de 600,000 pesos. El gobierno se negó rotundamente, pues además de no tener los recursos económicos, existía otra razón importante. Aceptar el pago de los daños significaría hacerse responsable por cualquier otro daño que algún extranjero sufriera en México a causa de las revueltas. El 15 de abril de 1838 se venció el ultimátum y el gobierno mexicano no respondió como esperaban los franceses. Al día siguiente cesaron las relaciones entre ambos países. Los franceses sitiaron el puerto de Veracruz y establecieron un bloqueo económico. Pero fue hasta el 27 de noviembre cuando comenzaron a bombardear el fuerte de San Juan de Ulúa y el pabellón, con las franjas azul, blanca y roja, se levantaron en el lugar. Era el momento de Santa Anna para reivindicarse por el desastre en Texas y tomó el mando de los ataques al enemigo. El 5 de diciembre, durante un bombardeo, Santa Anna fue herido en una pierna, la cual tuvo que ser amputada. Cuando regresó a la Ciudad de México, fue recibido como héroe y aprovechó para hacerle un pomposo funeral a su pierna perdida en combate. La historia terminó en su misión. El 7 de febrero de 1839 se reúnen los plenipotenciarios mexicanos y franceses para tratar las exageradas indemnizaciones francesas.
México tuvo que pagar la cantidad estipulada desde el principio y se firmó el Tratado de Paz el 9 de marzo del mismo año. Hasta aquí la lectura. Bastante interesante, ¿no lo creen? Pues bien, con base en el texto, les invito a reflexionar acerca de las siguientes interrogantes. ¿De qué manera afectó el bloqueo comercial de Francia a México? ¿En qué situación económica y política quedó nuestro país tras aceptar pagar la cantidad estipulada por los franceses? Entremos en materia. Como recordarán, en la sesión anterior se habló acerca de las diversas causas que propiciaron la separación de Texas del territorio mexicano. En cierto sentido, puede decirse que dicha separación fue favorecida por el alejamiento político y social en que vivía la provincia tejana y por los conflictos internos de México que impidieron atender a las zonas del norte. En suma, los propósitos imperialistas de los Estados Unidos de América y las concesiones que la corona española y, posteriormente, el gobierno mexicano otorgaron a los colonos fueron factores decisivos en la pérdida de gran parte del territorio mexicano. Entre 1813 y 1821, la corona española otorgó concesiones para que se colonizara Texas. Una de las más importantes fue la otorgada a Moses Austin, que más tarde fue ratificada por el gobierno mexicano a su hijo Stephen. Nuestro país quedó en una situación vulnerable ante las ambiciones y posibles amenazas de países como Francia y Estados Unidos de América. Y en efecto, Francia no tardó en hacerse presente. En los años posteriores a la consumación de la independencia, algunos ciudadanos extranjeros se establecieron en México e iniciaron distintos negocios. Para entonces, las rebeliones y los constantes conflictos estaban a la orden del día. Los establecimientos de algunos extranjeros sufrieron daños que, según sus dueños, significaron grandes pérdidas. Por ello, Francia formuló peticiones a México que iban más allá de lo justo y razonable. Tales reclamaciones se fundaban en los daños sufridos por algunos comerciantes franceses durante la Revolución de la Acordada y en otros disturbios, dentro de los cuales estaba el caso de Remontel, un pastelero que pedía 60,000 pesos por mercancías que, según él, le habían sido destruidas o robadas. Acontecimiento mencionado en la lectura del inicio, ¿lo recuerdan? La exigencia se sumó a otras presentadas por ciudadanos franceses que en total sumaron 600,000 pesos. Como el gobierno mexicano no contaba con suficientes recursos económicos para finiquitar dicha deuda, no hubo respuesta favorable para los afectados. En consecuencia, el 21 de marzo de 1838, Francia envió a México un ultimátum en el que se quejaba de los atentados sufridos y exigía al gobierno mexicano el pago de la deuda generada. El 15 de abril de ese mismo año, el ultimátum se venció. Rotas las relaciones entre México y Francia, esta última declaró bloqueados todos los puertos de nuestro país, bloqueo que solo se hizo efectivo en Veracruz. A esas alturas, el bloqueo fue solo comercial, sin que se llegara a declarar la guerra. Con las actividades económicas paralizadas, Inglaterra resultó la principal afectada, ya que para ese momento sostenía importantes intercambios con México, de modo que el ministro inglés amenazó con prestar su ayuda contra Francia. Durante varios meses, la nación sufrió las consecuencias del bloqueo, que originó, entre otros efectos, la falta de mercurio para la explotación de los minerales del país y estuvo a punto de interrumpir la extracción de los metales preciosos. 7 meses después, el 27 de noviembre, la flota francesa abrió fuego bombardeando San Juan de Ulúa y, posteriormente, Veracruz. El general Antonio López de Santa Anna, de regreso a la vida militar, encabezó la resistencia. Aprovechó el ataque francés para reivindicarse frente a la nación mexicana luego de su derrota en Texas. Como resultado del enfrentamiento, perdió una pierna. La guerra no siguió adelante por las gestiones de la embajada inglesa en México, que pudo concretar un acuerdo en marzo de 1839, en el cual nuestro país aceptó pagar los 600,000 pesos y se firmó un tratado de paz con Francia.
A pesar de haber concluido el conflicto con Francia, México seguía sumergido en asuntos políticos internos sin resolver. Para 1842, Santa Anna convocó a un congreso para redactar una nueva constitución, pero terminó disolviéndolo. En junio de 1843 se dictó una constitución conocida como Bases Orgánicas. Dicho documento no modificó la forma de gobierno y se mantuvo la república centralista, pero se le daba mayor fuerza al poder ejecutivo, eliminando el supremo poder conservador que había funcionado como un freno a las decisiones del presidente. El enfrentamiento entre los grupos políticos se intensificaba cada vez más. En junio de 1845 hubo rebeliones de los federalistas para tratar de implantar sus ideas y derribar el régimen establecido, pero su rebelión fracasó. Para entonces se agudizó la tensión entre México y Estados Unidos de América, como resultado de la separación de Texas en 1836, ya que nuestro país declaró repetidas veces que mantenía sus derechos legítimos sobre el territorio independizado, mientras que Estados Unidos de América hacía lo propio para lograr su anexión, que finalmente consiguió. El presidente estadounidense John Tyler promovió ante el Congreso la incorporación de Texas a los Estados Unidos de América, la cual se aprobó el 1 de marzo de 1845. Tal decisión hizo que el embajador de México en Washington se retirara como medida de protesta, y al representante norteamericano en México se le pidió que abandonase el suelo nacional. Pese a que el gobierno mexicano había advertido que consideraría la anexión de Texas como causa de guerra, se limitó a romper relaciones con el país vecino, ante el riesgo de una derrota mayor. Pero detengámonos un momento para hacer una recapitulación de lo visto hasta ahora a través del siguiente video. Desde el periodo virreinal, la corona española había recibido principalmente colonos angloamericanos para poblar Texas. Con la condición de profesar la fe católica, los colonos obtuvieron concesiones de tierras, permisos para importar bienes y la liberación del pago de impuestos. En 1829, con la declaración de la abolición de la esclavitud y el incumplimiento de la condición religiosa, surgieron tensiones entre el gobierno mexicano y Texas. Posteriormente, en 1835, ante la apertura de una aduana y la centralización del gobierno, los colonos desconocieron al gobierno federal y pidieron apoyo a Estados Unidos. En 1836, el presidente mexicano Antonio López de Santa Anna acudió a la región para controlar a los rebeldes. Para el 2 de marzo, Texas declaró su independencia y 4 días después, el ejército mexicano y los colonos se enfrentaron en una batalla en el fuerte de El Álamo. El 21 de abril, después de algunas victorias, el presidente Santa Anna fue capturado por los tejanos en la batalla de San Jacinto. Casi un mes después se firmó el Tratado de Velasco, en el que Santa Anna reconoció la independencia de Texas. Otro de los ataques a la soberanía nacional se dio en 1838, año en el que el gobierno francés bloqueó el puerto de Veracruz. Exigió al gobierno mexicano la ratificación de un tratado comercial y el pago de indemnizaciones por afectaciones a ciudadanos franceses. Entre los reclamos estaba el de un pastelero francés, por lo que a este conflicto se le conoce como la Guerra de los Pasteles. El 9 de marzo de 1839, ambos gobiernos negociaron y firmaron un tratado de paz a cambio del pago de las indemnizaciones. Un ataque más a la soberanía nacional se dio el 12 de mayo de 1846 con una declaración de guerra a México. Después de que las tropas norteamericanas entraron y combatieron en territorio mexicano, el presidente estadounidense James Polk declaró la guerra a México, acusándolo falsamente de haber derramado sangre norteamericana. Este fue un acto más de la política expansionista de Estados Unidos. En 1846, Estados Unidos se había anexado California y Nuevo México. Su ejército estaba en el norte del país y tenía bajo control el eje Veracruz-Puebla.
El 15 de septiembre de 1847, al estar la ciudad un tanto indefensa y tras los combates de Churubusco y del castillo de Chapultepec, el ejército estadounidense ocupó el Palacio Nacional en la capital del país, por lo que Santa Anna renunció a la presidencia. Tras esta situación, se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo, en el que México cedió a Estados Unidos, a cambio de $15 millones, la Alta California y Nuevo México, y se fijó el río Bravo como frontera natural. El objetivo de las potencias europeas y la estadounidense fue fortalecer su poder político, militar y económico en el mundo. México perdió más de la mitad de su territorio y en un contexto de desigualdad se definió la nueva relación política con Estados Unidos. Como vieron y escucharon en el video, las pretensiones expansionistas de Estados Unidos de América no cesaban. Al desconocer México la incorporación de Texas al territorio estadounidense, aquel país envió tropas al mando del general Zachary Taylor con la orden de avanzar sobre el río Bravo, que en aquel momento pertenecía a Tamaulipas. El general Mariano Arista atacó al ejército de Taylor por invadir el territorio mexicano. El presidente estadounidense James Polk utilizó este hecho como justificación para declarar la guerra a México el 12 de mayo de 1846. En ese momento México no estaba en condiciones de sostener un conflicto bélico internacional debido a los problemas internos, ya que centralistas y federalistas, lejos de unir sus fuerzas para repeler la invasión, se enfrentaban entre sí. Los federalistas, que habían conspirado para acabar con el gobierno centralista, volvieron al poder en 1847, a unos meses de haber iniciado la guerra con Estados Unidos de América. Llamaron de nuevo a Santa Anna para encabezar la defensa del país. Además, solicitaron préstamos forzosos a la iglesia para preparar el ejército y estar en condiciones para repeler la invasión extranjera. Ante esto, los militares conservadores de la Guardia Nacional se levantan en contra del gobierno federal. Mientras tanto, Estados Unidos de América bloqueó por mar los principales puertos mexicanos del Pacífico Norte y del Golfo de México, al tiempo que avanzan por tierra las tropas estadounidenses. El ejército mexicano libró diversas batallas para frenar el avance de las fuerzas enemigas. De este modo, en febrero de 1847 tuvo lugar en Saltillo la cruenta batalla de la Angostura, en la que el ejército mexicano luchó heroicamente y donde el clima y las malas condiciones de la tropa determinaron numerosas muertes. Santa Anna ordenó la retirada, tal vez por la falta de abastecimiento o porque tuvo la noticia del desembarco en Veracruz del general Winfield Scott. Así, la guerra prosiguió. El 9 de marzo cayó el puerto de Veracruz tras una intensa resistencia que no fue apoyada desde la capital del país. Acto seguido, Scott avanzó hacia el interior, logrando una nueva victoria en la batalla de Cerro Gordo. Obtenido ese triunfo, los invasores ocuparon Perote y Jalapa, más tarde Puebla, el 15 de mayo. Debido al avance incesante del ejército enemigo, Santa Anna dispuso que se organizara la defensa del Valle de México con 14,000 hombres. Desafortunadamente no fueron suficientes. En agosto, el ejército mexicano hizo frente a los estadounidenses en Padierna y aunque luchó con valor, fue vencido sin recibir refuerzos. Tan pronto terminó aquella batalla, Scott atacó Churubusco, defendido heroicamente por el general Pedro María Anaya y por los restos del batallón irlandés de San Patricio, cuyos elementos habían desertado del ejército de los Estados Unidos de América, uniéndose al mexicano. Los casi 1,300 defensores no pudieron defender a los 7,000 norteamericanos. De este modo, el general David Twiggs mostró admiración por los vencidos. El 13 de septiembre, después de cañonear desde Tacubaya, el ejército estadounidense arremetió contra el castillo de Chapultepec, que en aquel momento fungía como colegio militar. Los defensores, soldados y cadetes defendieron con gran heroísmo el recinto. Al día siguiente, el ejército norteamericano tomó la Plaza Mayor de la Ciudad de México e izó su bandera en Palacio Nacional.
El pueblo de México se alzó furioso contra los agresores y defendió el Zócalo con piedras y palos. Scott amenazó con bombardear los edificios y el ayuntamiento exhortó a los capitalinos a deponer las armas. Después de más de 5 meses de negociaciones, en febrero de 1848 se firmó el Tratado de Guadalupe Hidalgo que puso fin a la guerra. Para conocer el contenido de dicho tratado, vayamos al siguiente video. El convenio más antiguo vigente entre Estados Unidos y México es el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con el cual se puso fin a la guerra de conquista territorial de Estados Unidos hacia México. Una vez que México se independizó de la metrópoli española, el primer representante oficial de Estados Unidos, Joel Poinsett, solicitó la compra de Texas, propuesta que el gobierno mexicano rechazó. Su sucesor, Anthony Butler, repitió la iniciativa, misma que fue negada. Por otro lado, uno de los grandes problemas de México después de la independencia fue la escasa población que habitaba los territorios del septentrión, por lo cual los gobiernos mexicanos crearon disposiciones para colonizar dichos territorios. Se invitó a nacionales y extranjeros, se les brindaron facilidades, como la exención temporal en el pago de impuestos y se les dotó de herramientas de trabajo. Sin embargo, tales concesiones favorecieron el establecimiento de colonos anglosajones, muchos de los cuales eran prófugos de la ley y propietarios de esclavos, y además se negaron a acatar la legislación nacional. En Texas, los colonos extranjeros se levantaron contra el gobierno mexicano en octubre de 1835, y 5 meses después, el 2 de marzo de 1836, declararon su independencia de México usando como pretexto el cambio de gobierno de la forma federal a la central y argumentando haber sido víctimas de tiranía militar e intolerancia religiosa. Así, tras 10 años de vida independiente, en 1845, Texas fue anexada a Estados Unidos, por lo que México rompió relaciones diplomáticas con el país vecino del norte. En mayo de 1846, el presidente James Knox Polk inició una guerra contra México usando argumentos falsos. Después de un año de batallas, en septiembre de 1847, el ejército de Winfield Scott se apoderó de la Ciudad de México y la bandera de las barras y las estrellas ondeó en Palacio Nacional. El gobierno estadounidense había enviado a Nicholas Trist para acordar la paz en caso de que se presentara la ocasión. En enero de 1848, el presidente Manuel de la Peña y Peña, temeroso de que la invasión lo llevara a la pérdida de todo el territorio nacional, se mostró dispuesto a la negociación y nombró a Luis Gonzaga Cuevas, Bernardo Couto y Miguel Atristain para que formaran parte de la comisión. Así, iniciaron las negociaciones entre los dos países. Debido a la derrota militar, el margen de negociación de los diplomáticos mexicanos fue reducido, en especial cuando los estadounidenses apelaron al derecho de guerra para imponer sus condiciones. La discusión del tratado duró 25 días. El miércoles 2 de febrero de 1848, Nicholas Trist y los comisionados mexicanos se dieron cita en la villa de Guadalupe Hidalgo, ubicada a 5 kilómetros de la Ciudad de México, en las orillas del lago de Texcoco, para firmar la paz y acordar los términos de la cesión territorial. El Senado de Estados Unidos ratificó el tratado el 10 de marzo de 1848, en tanto que el Congreso mexicano, tras acaloradas discusiones, lo aprobó el 7 de mayo. El Tratado de Paz, Amistad, Límites y Arreglo Definitivo entre la República Mexicana y los Estados Unidos de América consta de 23 artículos. Con el convenio, México no solo perdió Texas hasta el límite con el río Bravo, que había sido el pretexto de Polk para iniciar la invasión. También Nuevo México y Alta California, es decir, más de la mitad de su territorio. A cambio, Estados Unidos se comprometió a pagar 15 millones de pesos como indemnización, cantidad que no se entregó completa. Como pudimos observar y escuchar en el video, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, México cedió los territorios de Nuevo México y la Alta California por 15 millones de pesos. El general Antonio López de Santa Anna
fue responsabilizado de la derrota ante los Estados Unidos de América y por la pérdida del territorio. Sin embargo, se deben reconocer como causas de este proceso las pugnas políticas en México por definir un sistema de gobierno, la crisis económica, el desánimo que provocó la pérdida de Texas y la prioridad que se dio a los intereses estatales por encima de los nacionales. Los conflictos que estudiamos en esta sesión dejaron una lección en los mexicanos, que la desunión los debilitó y los convirtió en una presa fácil ante los intereses expansionistas de las potencias extranjeras. A largo plazo, contribuyeron a despertar una conciencia nacional. Para reforzar y consolidar lo aprendido en estos minutos, les tengo un reto. Elaboren una nota periodística sobre cada uno de los procesos vistos en esta sesión. Imaginen que son testigos de los hechos y expliquen sus causas y consecuencias. Para superar el reto y ampliar más sus conocimientos sobre lo que vimos en estos minutos, pueden consultar el libro de texto de tercer grado de secundaria y, si les es posible, pedir apoyo a sus maestros. Así es como hemos llegado al final de esta sesión, pero descuiden, nos veremos pronto y continuaremos conociendo nuestro pasado. Soy Alejandro Sevilla. Hasta la próxima.